Esto es una espada, pero ¿qué es lo que hace una espada una espada? ¿Cuáles son las características que la hacen el objeto que tiene que ser? Pues el video de ahora, si estás aquí, seguramente es porque te interesan las espadas, te interesa el esgrima, te interesa el combate, la historia, y todo eso es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pero nos vamos a estar enfocando mucho en sí, ya en el objeto tal cual, porque el objeto, la espada en sí, es algo muy incomprendido, más para nosotros como seres humanos hoy en siglo XXI. Vemos estos objetos como de una forma muy romantizada, porque la exposición que tenemos a ellos es precisamente en la media popular, ¿no? Lo vemos en películas, lo vemos en videojuegos, lo vemos en cómics. Entonces, la exposición que tenemos a ellos comienza a ser más desde un punto de vista creativo, pero, ¿cuál es realmente la razón por la cual estos objetos fueron surgiendo? Pues de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero no solamente vamos a estar hablando el día de hoy. Oh, no, señores, hoy tengo para ustedes un pequeño objeto que quiero estarles enseñando. Y es precisamente este bellísimo ejemplar de una espada. Quería utilizar este pretexto de que me prestaron esa espada para podérselas enseñar a ustedes. Quiero utilizar ese pretexto para precisamente hablar acerca de las características de un objeto como esto, las características de una espada, qué es lo que en este objeto le da razón de ser en muchas de las cosas. Así que espero que estén emocionados. Vamos a hablar bastante de cosas de historia, vamos a hablar bastante de información directa aquí en vivo y también acerca de cómo funcionan estos objetos, así que acompáñenme en el video de ahora. En esencia, una espada no es más allá que una piedra afilada con una sección donde puedes agarrar esa piedra afilada. Así que te presento la roca afilada y la sección donde puedes agarrar dicha roca afilada. Eso es en esencia, a lo mejor es muy burdo la explicación, pero es las cosas como son, ¿no? Es muy curioso que pensemos en las espadas como objetos muy ah, bellos, tal vez, sí, pero a fin de cuentas son una herramienta y son una herramienta utilitaria hasta cierto aspecto. Pueden tener simbología, pueden tener mucho de lo que es la carga cultural de una persona en particular, una sociedad. Entonces, pues claramente cargan con mucho más que solamente su función por ser un objeto. El objeto en sí, en cierta medida, da ese aura como de poder extra. Entonces, pero en su esencia, tal cual como un objeto, es bastante directo en su naturaleza. Y cuando vamos entendiendo la razón de ser de esa naturaleza, estos objetos empiezan a visualmente darnos mucha información acerca de con qué idea fueron hechos y cómo se debían de utilizar, cómo se manejaban. Y eso es parte de la arqueología práctica que se hace cuando se están estudiando esta clase de armamento histórico. Pero primero que nada, las espadas no surgieron nada más de la nada. Las espadas no surgieron nada más de un agujero que alguien sacó por ahí o de un lago mágico y que nos lo entregó la dama del lago. Pensemos en la parte más histórica de lo que es la pelea con espadas. Remontémonos a antes siquiera de que existiese la idea de la pelea de espadas. El ser humano ha encontrado materiales naturales con tal de hacer herramientas o armamento, y la espada no es más allá que una extensión de esa misma idea. Si nos remontamos a la edad de bronce, nos estamos yendo a siglo XII antes de Cristo, mucho de ahí para atrás, y nos encontramos con todo este armamento gracias a las aleaciones que se podían fabricar con el cobre, con el estaño y poder generar bronce. Las espadas notarán que en la época de bronce tendían a ser mucho más cortas. Y cuando estoy hablando de espada, realmente me estoy refiriendo como en general a la idea de una espada. Porque obviamente los nombres tienden a ser demasiado diversos a veces entre muchos objetos. Así que voy a estar generalizando un poquito. Pero al menos las armas blancas, las armas de metal para poder cortar con ellos en combate, tendrían a ser relativamente cortas. Y esto no es por una decisión estética nada más. Era porque simplemente el bronce no podía soportar mucho metal y mantener su forma y mantener su filo. Entonces se volvía muy quebradizo y fácil de destruir básicamente. Y no es hasta que se
encuentra el fabuloso material del hierro y que se empieza a trabajar el hierro, porque una cosa es encontrar hierro y otra cosa absolutamente un monstruo totalmente aparte es poderlo trabajar. Entonces ya cuando se empieza a trabajar el hierro y se empieza a poder entender cómo mover el hierro y limpiarlo y formarlo y poderle sacar filo y empezamos ya a ver cada vez espadas con un tamaño más respetable. Una espada en general es un objeto de aproximadamente 1 metro de largo, y una de esas características muy importantes es el hecho de que tienen este doble filo, ¿no? Esta forma simétrica a lo largo de toda su estructura. Se vuelven reconocibles, ¿no? Ya casi pensamos en una espada y la imaginamos rápidamente. Pero la parte más interesante, y es una de las cosas que a mí más me gustan muchísimo de estudiar esos objetos, es que es precisamente meternos en los detalles los que nos cuentan toda una historia muy, muy, muy diferente. O no tanto diferente, sino nos cuentan una historia muy profunda acerca de los objetos tal cual. Este objeto de aquí, este bello ejemplar de aquí, Albion Prince, fabricada por Albion Sword. Y quienes no conocen a Albion, es un fabricante de Estados Unidos que pues básicamente se dedica a todo lo que es fabricación de espadas, ¿no? Tienen distintos tipos de colecciones de espadas, y en general todas las espadas que tienen están inspiradas o trabajadas a partir de tipologías de estudio, específicamente la tipología Waukesha, que es con lo que generalmente se identifican las espadas. Albion hace espadas de la forma en la cual como objeto funcionen, se sientan y tengan las características de una espada, y eso es precisamente fascinante cuando tomas un objeto de estos. Y no quiero hablar específicamente de Albion tal cual, pero cuando tomas una espada hecha y derecha, tienden a tener esa sensación de que es un objeto muy real, es un objeto hecho precisamente para ser funcional, y funcional va a ser una palabra que voy a estar utilizando muchísimo a lo largo de hoy, porque funcionalidad es la parte clave de estos objetos. Vámonos primero entonces a describir un poquito de esta espada, porque quiero describirla un poco para que entiendan las características generales de esta espada que vamos a estar utilizando como ejemplo a lo largo de todo el video de ahora. Y de ahí nos vamos a ir a las partes específicas de la espada para poder hablar cómo eso se traduce en algo funcional. Entonces, esta espada en primer lugar tiene una longitud total de 99.7 centímetros, o sea, justo un poquito menos de 1 metro. Está justo dentro del rango de lo que sería el tamaño de una espada. Obviamente las espadas tienden a tener muchas longitudes a lo largo de toda la Edad Media, y todo eso obviamente corresponde a la razón de ser de las espadas, bajo qué ideas se estarían fabricando, qué función debían de tener en campo de batalla, quién la fabricó, la etapa tecnológica de la metalurgia. Entonces, pero en general 1 metro es como el punto muy preciso de un gran rango, de una buena ventana de rango de longitud. De ese metro, la hoja está comprendida por 82 centímetros, que eso también es una medida muy, muy, muy estándar. 82 centímetros considerando desde la cruz, justo aquí donde termina mi mano, hasta la punta, ¿no? Y la hoja, esta en particular, esta hoja tiene un par de características muy, muy, muy padres. Vamos a escribirlas rápidamente. El perfil de la hoja es puntiagudo desde la base. Entonces desde la base empieza a cortarse a lo largo de toda la longitud. Pero justo en el último cuarto de la hoja, justo como a esta altura de aquí, el perfil se hace mucho más puntiagudo de forma repentina. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Lo vamos a mencionar más adelante. Y podrán ver también que tenemos una canaleta por aquí, que es esta pequeña depresión a lo largo de la hoja. No funcionan para sacar sangre a los oponentes, no es absolutamente su uso. Funciona para darle fuerza a la hoja. Si fuese todo absolutamente plano, es bastante uniforme la fortaleza lateral que tiene, pero al generar esas canaletas que normalmente se martillaban hacia el centro, y solo en técnicas posteriores se removía el metal,
te permite manejar en total un cierto grado de acero, pero con la canaleta poderle dar mucho mejor estructura, lo cual técnicamente significa que puedes utilizar menos acero para poder tener una espada que tenga buena estructura, buena fuerza, tenga buena durabilidad y que pueda mantener un filo y pueda generar un corte y se mueva mucho mejor porque se mantiene bastante más ligera. La cruz que tenemos aquí es una cruz muy bonita. Es una cruz que es muy poligonal. Podemos ver que tiene varias caras, tiene 4 caras adelante, y eso absolutamente simétrica, entonces por detrás también. Pero terminan los gavilanes, las barras metálicas de la guardia, justo en un pequeño polígono, como un cubo, por decir así. Justo al final, lo que le da es esta presencia muy interesante y muy elegante, muy estética. Es una palabra muy subjetiva, no a cualquiera le gusta, a mí se me hace muy atractiva. Y la forma de la cruz también tiene esta especie de forma de media luna, esa pequeña curva hacia adelante. El hecho de que las cruces fueran curveadas hacia adelante influye mucho en la forma en la cual y en la idea en la cual cómo estás moviendo la espada en la mano. Básicamente lo que empieza a suceder es que la cruz no se interpone fácilmente en la muñeca, no se encaja directamente. Puedes mover la espada un poco arriba y abajo y la cruz no se va a clavar directamente en tu mano, más cuando la estás girando alrededor. Ahora, esta clase de espadas normalmente no serían objetos con los cuales estuvieras utilizando mucho la muñeca para movimientos, pero aún así se utilizaban en cierta medida algo de movimiento con el brazo, de tal forma de que esta pequeña curva en la cruz ayudaba a que no se te estropeara, no se atorara con absolutamente nada. El agarre, tenemos un agarre que tiene una base de madera, seguido por cuerda y terminada con piel, lo cual te da un agarre muy ergonómico. Pero también tenemos una pequeña franja, unas 3 franjas que están aquí, una pequeña elevación que va justo en el centro de la palma de la mano cuando lo sostienes, y eso da un agarre muy firme. Generalmente los agarres de las espadas tienden a tener esta forma casi como triangular, donde es gruesa por arriba y se hace cada vez más delgada conforme baja. Entonces entra en un estándar muy común. Esto también corresponde a la forma de la hoja dentro, de hecho, del agarre mismo. La pequeña lengüeta de metal que viaja desde la hoja misma, porque la hoja misma solamente termina bajando y se une hasta el pomo, justo atravesando el pomo tal cual. La hoja realmente inicia desde aquí y termina hasta la punta. La hoja pasa por el centro del agarre y el pomo. El agarre también, como pueden ver, bastante a la distancia, la longitud justa para una mano. Y a veces pensamos en las espadas como las solemos identificar como una espada de una mano o una espada de 2 manos. Curiosamente, en la época muchos de estos términos realmente obviamente no se utilizaban, y las espadas de una mano eran realmente los objetos comunes y solamente se referían a ellos como espadas, no necesariamente por cuántas manos tenías en ellas. Solo es hasta más adelante cuando se empieza a utilizar también la idea de las espadas largas o las espadas que se podían portar en 2 manos, donde ya empieza la diferenciación entre cada una. Esta espada, sin embargo, este modelo en particular, tiene una forma que cabría dentro de la tipología de un Waukesha 16, lo cual quiere decir que estamos hablando de una espada, una forma que estaría muy acorde a lo que sería finales de la Edad Media, y que pues ya tiene algunas características muy evolucionadas para precisamente el uso que se le estaba dando en esa época. Tienen que ir evolucionando estos objetos, van evolucionando conforme la tecnología defensiva va evolucionando, y entonces la tecnología ofensiva tiene que ir evolucionando para poder contrarrestarlo, y así van peleando mutuamente. Este es un buen ejemplar de esos finales, una espada finales de la Edad Media. El pomo tal cual, tenemos una pequeña figura aquí de 8 lados, y no solo eso, sino este pomo también está bronceado, entonces tiene esta diferencia de color en el metal.
La descripción de este pomo se conoce usualmente dentro de la tipología como un tipo K, que tiene estas particularidades, que es un polígono junto con estas pequeñas depresiones a los costados, entonces está bastante acorde. Pues hablemos un poquito acerca de la función de este objeto, ¿no? Hablemos un poquito acerca de qué es lo que trata de hacer. Cuando ustedes ven una espada y ustedes ven una espada como estas y nos enfocamos en la hoja, recuerden cuando hablamos de cómo se va, termina en punta, una punta muy pronunciada esta hoja, pero es solamente el último tercio donde se aumenta esta pendiente en el perfil a todo el costado, las primeras 3/4 partes de la hoja. De hecho es relativamente uniforme, aunque está ahí el perfil que se va adelgazando hasta el final. Mantiene relativamente algo de uniformidad. Esa es una espada que para la época ya estaba tratando de solucionar dos problemas muy importantes. Entre más y mejor protección de cuerpo había, mejor tipo de tela protectiva, mejor tipo, que sería como por ejemplo los gambesones, las cotas de malla ya empezaban a ser remachadas, lo que las hacía más fuertes. Cuando se enfrentaba a toda esta problemática, esta espada trata de resolver dos problemas distintos. Número uno, tiene que tener un poder de perforación muy importante, y por eso tenemos esta última cuarta parte bastante pronunciada en esa punta, para precisamente irse entre los anillos de una cota de malla, pero precisamente para tener en general un muy buen poder de punta. Pero justo en donde mantiene este último tercio de esta tercera parte de estas 4 partes, esta última tercera parte, justo donde está el centro de percusión, que es la parte donde el impacto no se difumina por la vibración de la espada, sino es bastante sólido. De hecho, puedes probar el centro de percusión de una espada por golpearla suavemente por un costado y buscas la sección donde no esté vibrando, que debería ser justo por aquí. Ok, este es justo por aquí, el centro de percusión en esta espada. Justo en esta sección es donde aún mantiene bastante masa en cuanto a la anchura de la espada, lo cual significa que mantiene bastante poder de corte. Hice una pequeña prueba de corte con esta espada. Puse una vara de madera dentro de un pequeño flotador para que funcionase así como algo suave, como la piel, y encima le puse lino y algodón en capas, algo así como lo que sería un gambesón, que sería una tela protectiva que podía ser utilizada por sí sola o debajo de una armadura, debajo de un arnés metálico. Y eso con tratar de ver un poquito el efecto del corte precisamente de esta espada. Y tengo que decir que me sorprendió bastante. No utilicé mucha fuerza para cortar realmente, y aún así logró penetrar las 20 capas de lino y 2 de algodón que tenía en la pequeña tela que le puse. Y de hecho 20 capas de lino es bastante considerando el promedio, porque digo, nadie sabe exactamente cuál es el rango exacto, pero sabemos que 20 es un poquito tirándole a muchas capas, pero 30 ya probablemente sería algo así como el mero límite. Pero a fin de cuentas, bastantes capas las puedo cortar bastante bien, lo cual habla mucho del potencial de corte de esa espada. Esa espada esencialmente lo que tiene es excelente poder de corte y excelente poder de estoque. Es bastante transicional y aún no tiene un guardamanos complejo. Todavía sigue manteniendo la misma forma que ha mantenido la espada a lo largo de ya cientos de años, que sería el agarre y la cruz solamente ahí. Que era más que suficiente para la época, porque no había la forma en la cual se trabajaban los cortes, la forma en la cual se mueve el objeto, y también por el hecho de que normalmente una espada como esta se estaría portando también a un costado junto con un escudo si es de un caballero en montura. No era últimamente, como es tan transicional, también la estaría utilizando gente solamente en su atuendo de civil, probablemente con un broquel a un costado, un pequeño escudo de mano. Entonces generalmente la protección de las manos se sustentaba por algún otro medio que no fuera la espada misma, al menos no en su totalidad. Pero eso obviamente sabemos que empieza a cambiar conforme ya nos empezamos a brincar hacia finales del 16, nos empezamos a meter al siglo 17, donde ya las espadas empiezan a cambiar más su forma para poder proteger mejor la mano
Esto por la forma en la cual ya se empiezan a utilizar las espadas, obligatoriamente por la forma en la cual van evolucionando tecnológicamente. Entonces, este objeto, chicos, un excelente ejemplo de lo que sería una espada de a finales de la Edad Media muy transicional. Y ojo, cuando estamos hablando de espadas, estamos hablando de objetos que tienen una función. Yo sé que la cultura popular está allá afuera y las espadas empiezan a tener mil y un formas y está bien, es divertido verlo de esa forma, pero cuando tenemos este acceso a un objeto tal cual, muchas cosas simplemente empiezan a tener sentido, como por ejemplo lo que hablábamos de la punta o el grosor de la hoja o la pequeña curva en la cruz, el tamaño del agarre ergonómico y el pomo de disco que también incluso te ayuda a guiar el corte en una misma línea, en un mismo plano. Entonces, muchas de estas pequeñas características de una espada te ayudan precisamente a hacer funcionar la espada como debe ser funcionado. Quiero hacer una pequeña pausa para darles un agradecimiento a todos nuestros suscriptores. Estamos rompiendo la marca de 2000 suscriptores para cuando salga este video, así que muchas gracias por todo el apoyo, los comentarios y que nos estén viendo. Es una de las cosas que a mí me gusta muchísimo, poderles transmitir algo de información y que les guste y que se diviertan también y que aprendan algo en nuestros videos. Iremos progresando poco a poco. Estamos también a punto de convertirnos en un canal monetizado, lo cual es sumamente interesante. Unirnos al programa de YouTube Partners probablemente vaya a suceder para finales de mayo. De nuevo, muchas gracias a todos, chicos, por estar aquí, por estarnos viendo, estar viendo nuestro contenido. Compártanlo si les gusta, regálanos un like y si les interesaría invitarnos un cafecito, hay un enlace ahí debajo donde pueden apoyarnos con una pequeña donación. Siempre es bueno, siempre es agradable. Espero que con los próximos proyectos que vayamos a traer aquí al canal les vaya a llamar la atención, porque quiero jalar algunas de las cosas que doy en línea aquí al canal de YouTube. Entonces, pero eso irá sucediendo después. No quiero dar demasiados detalles porque muchas cosas van cambiando todo el tiempo según la disponibilidad del universo y los años en los que nos tocó vivir, así que espero no. Muchas cosas pueden cambiar, pero estén por seguros que estoy tratando de mantener este canal bastante activo, con mucho contenido y contenido que les sirva a ustedes. Tanto porque les gusta el esgrima nada más o solo porque quieren aprender acerca de las partes técnicas de HEMA, abrir su propio club. Bueno, solamente estamos aquí por la historia. De nuevo quiero agradecerles a todos, muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima, chicos.